Si juegas esta posición, hay un contraataque que tienes que conocer. Estoy hablando del Traxler. Es agudo, agresivo y está lleno de trampas a las que la mayoría de tus oponentes no sabe cómo reaccionar. Pero no es ningún truco barato de apertura. Anand y otros grandes maestros han perdido contra esto, y en este video te mostraré todo el sistema, variantes, planes e ideas para que sepas bien cómo dominar con el Traxler. Bien, entonces, ¿qué está pasando aquí? Las blancas esperaban atacar este peón en F7, pero en lugar de defenderlo o hacer algo al respecto, tú estás planeando tu propio contraataque. En esta posición las blancas normalmente capturarán este peón, ya sea con caballo o con alfil. También te mostraré todas las demás opciones. Supongamos que capturan con caballo porque es con diferencia la jugada más popular. Parece ganadora para las blancas porque están atacando simultáneamente tu dama y torre. Tienes este contraataque, sin embargo, repentino alfil por F2. Si las blancas capturan el alfil, entonces continúas con otro nuevo contraataque, caballo por E4, jaque atacando al rey. Y también tengo que decirte algo, incluso siendo gran maestro, antes me sentía algo intimidado por la complejidad del Traxler, pues parece que hay una gran cantidad abrumadora de variantes aquí y no quería profundizar en ello, pero luego me di cuenta de que básicamente hay unas pocas ideas clave, que si las entiendes bien puedes jugarlo realmente muy bien, ¿listo? Por ejemplo, aquí mismo el rey puede ir a cualquier parte, puede ir a muchas casillas diferentes, pero vaya donde vaya, tu siguiente jugada siempre será dama H4, porque tu idea aquí con caballo por E4 es que por supuesto atacas directamente al rey, ese es el punto número 1, pero el número 2 es que abriste esta diagonal para tu dama. Por ejemplo, si el rey va hacia adelante y están queriendo atacar literalmente todo lo que tienes, aquí todavía está dama H4, la misma jugada, repito, vas a hacer esta jugada todo el tiempo porque eso involucra a tu dama y al caballo en un ataque rápido, en contraataque, mientras el rey de tu oponente está expuesto. Por ejemplo, si las blancas deciden simplemente capturar tu torre en H8, entonces continúa con dama F4 jaque, y esto se convierte en una auténtica pesadilla, que decide la partida rápidamente a tu favor. Dicho esto, la mayoría de las veces tus oponentes no avanzarán así con su rey, sino que lo retirarán a E1, volviendo a la casilla original, o intentarán esconderlo hacia la esquina. Por ejemplo, si vuelven a E1, haces exactamente la misma jugada. Recuerda, nuestra idea con caballo por E4 también es abrir esta diagonal, así dama H4 esta vez llega con jaque, y las blancas tienen que hacer algo al respecto. Y si simplemente mueven el rey, es totalmente malo, vamos a dar jaque mate muy rápido. En cambio, G3 parece más ambicioso para las blancas porque ahora tu dama queda colgando al igual que tu torre en H8, pero bien decimos, si atacas, no te rajas. Tienes caballo por G3, un golpe realmente poderoso que ahora incendia todo en el tablero y las blancas están perdiendo la partida. Por ejemplo, si capturan el caballo, entonces dama por H1 entra con otro jaque más. Y el rey va a alguna casilla, el caballo de 4 salta con jaque y empuja al rey más hacia adelante. Después de eso, capturas la dama y tienes un montón de amenazas más. Por ejemplo, si capturan tu torre intentando al menos recuperar algo de material, todo termina con este jaque mate. Finalmente, el rey blanco puede retirarse a la esquina y aún así hace la misma jugada de dama H4, creando la amenaza de jaque mate con la dama yendo a F2. Si las blancas intentan cubrir eso, entonces tienes caballo D4, una jugada que ya hemos visto antes, que incorpora tu caballo al ataque y también golpea a la dama en F3. De hecho, tienes muchas amenazas, caballo por C2 seguido de caballo por A1, dama E1 dando jaque, hay un montón de cosas aquí, pero en la mayoría de los casos las blancas necesitan defender su dama, que está atacada, y desde ahí el caballo también daría jaque. Supongamos que juegan dama F1 porque la dama necesita seguir defendiendo esta casilla, ¿cierto? De lo contrario, jaque mate. Bueno, hay otra cosa muy común que tendrás que recordar. La primera era llevar la dama H4 y la segunda es que cuando no tienes forma de generar amenazas contra su rey, entonces es muy útil mover esta torre a F8. Primero sacas la torre del peligro, porque ahora mismo el caballo la está atacando. Y segundo lugar, contraataca. Ahora tu torre se convierte en una pieza atacante que ataca a este caballo. Y si el caballo se mueve, entonces tu torre funcionará muy bien a lo largo de esta columna abierta. Y en la posición actual, las blancas no pueden ni siquiera mover el caballo porque está clavado a su dama. Si las blancas juegan cualquier cosa, digamos D3, hay muchas maneras de atacar aquí. La más sencilla es simplemente retirar el caballo con un montón de diferentes amenazas. Ataque al caballo, al alfil, y si las blancas cambian en D6, ahora tu torre se activa sobre esta columna abierta. Y ataca a la dama y a dónde puede ir. No hay muchas casillas en realidad. Tu caballo controla esta casilla, tu dama controla esta otra. Y si la dama va hacia aquí, entonces tenemos el mismo jaque mate de dama F2. Otra duda que podrías tener aquí es ¿qué pasa si las blancas intentan bloquear esta amenaza de mate jugando G3? Ahora tu dama está en el aire, tu torre está en el aire, y espero que aunque no hayas visto esta variante antes, espero que ya te imagines qué hacer aquí.
Cuando atacas, no te rajas. En el Traxler no tienes tiempo que perder. Tus piezas están colgando, ya has sacrificado un alfil y por lo tanto tienes que seguir atacando. Caballo por G3, sacrificas el caballo y prácticamente atacas todo en la posición de las blancas. Por ejemplo, si capturan ese caballo, dama por G3 llega dando jaque. Luego, después de rey F1, desafortunadamente no hay forma de continuar tu ataque y dar jaque mate. Pero simplemente porque no tienes suficientes piezas allí, solo tienes una dama en esa zona y aunque el rey está tan peligrosamente expuesto, pues simplemente no tienes suficientes piezas para armar un jaque mate. Por lo tanto, cuando no puedes atacar directamente al rey, ¿qué haces? Juegas torre F8 para sacar esa torre del peligro, lo habíamos dicho antes, y también usarla para tu propio ataque. Y ahora la posición se vuelve muy difícil de jugar para las blancas. El motor dice que está casi igualada, pero claro, eso es solo si eres una computadora y eres capaz de jugar una defensa perfecta. Pero para humanos reales jugar con un rey tan expuesto es muy difícil. Y normalmente conduce a muchos errores. Por ejemplo, una de las jugadas comunes aquí es torre G1, intentando contraatacar a tu dama y hacerla retroceder, pero dama F4 aquí viene con un doble ataque. Y después de rey E1, en lugar de capturar el alfil de inmediato, hay una jugada inteligente, este jaque intermedio, que obliga al rey a ir a una casilla blanca, así luego no solo capturas el alfil, sino que lo haces con jaque, ganando un tiempo más, y luego capturas el caballo con jaque y finalmente rematas la partida. Por supuesto, es poco realista e innecesario memorizar todo eso. Y si quieres conocer el sistema de pensamiento que uso personalmente para ver jugadas correctas al jugar, lo encontrarás en mi clase maestra gratuita y te dejo ahí el enlace. Volviendo a la posición inicial de este contraataque Traxler, una vez que has sacrificado tu alfil en F2, además de capturar el alfil, las blancas pueden decidir rechazar este sacrificio y simplemente mover el rey. Porque como sabemos, si las blancas capturan, eso te permite capturar este peón con jaque, abriendo la diagonal para tu dama, y eso es demasiado peligroso para las blancas. Ahora, ¿qué pasa si las blancas simplemente mueven el rey? En ese caso, tu dama y tu torre siguen colgando, por ahora mueves la dama, y luego cuando las blancas capturan la torre, sí, has sacrificado tu torre, pero ese caballo en H8 está fuera de juego, su rey está expuesto y no se han desarrollado. Estas son tus principales ventajas, básicamente su rey está expuesto y no tienen ninguna pieza activa en la posición. Así, con esto ahora tienes D5, que es una idea realmente útil a recordar, no solo en esta posición, sino en general, que bueno, es un sacrificio de peón, se entrega al alfil, pero te permite ganar un tiempo para tu desarrollo, porque al atacar su alfil ganas ese tiempo para desarrollar tu propio alfil. Y cuando vas a jugar alfil G4 es una jugada bastante fuerte, porque por ejemplo si las blancas capturan con el alfil, lo cual es un error grave, ahora alfil G4 simplemente atrapa a la dama blanca en D1 y aquí ya estás ganando. Por eso capturar con el alfil es una mala idea para las blancas. Tendrían que capturar con el peón y por ahora no puedes recapturar porque está defendido, pero simplemente saltas con tu caballo. Y que también es una jugada muy fuerte. Ahora tu caballo está muy activo y alfil G4 sigue siendo la amenaza. Después de alfil G4 no hay forma de que las blancas defiendan la dama. Y por lo tanto las blancas necesitan hacer algo. Bueno, por supuesto una pregunta que podrías tener aquí es, oye, ¿y si las blancas simplemente capturan este alfil? Bueno, eso forma parte de tu estrategia más sofisticada, sacrificar tus piezas temprano para no perderlas más adelante. Bueno, si las blancas lo capturan, entonces su rey queda muy expuesto. Y después exactamente la razón por la que se rechazó capturar ese alfil antes, y por ahora nada cambia demasiado. Aquí el rey está expuesto, vamos a atacarlo, caballo G4 viene con jaque, tu dama está lista para unirse al ataque por esta casilla o por esta otra. Y si el rey intenta esconderse en la esquina, esta vez además de dama H4 también tienes otra opción. Dado que tu dama está aquí, no en la casilla original, también tienes dama C5. Una jugada truquera, la dama se queda al acecho, lista para varios jaques descubiertos cuando tu caballo se mueva. Y además atacas al alfil, pero ni siquiera te interesa ese alfil, solo quieres darle jaque mate. Y si el rey intenta esquivar esta amenaza, entonces tienes otra forma inusual de atacar, esta vez con dama F8. Retrocedes a la última fila a la vez que das este jaque. Y las blancas están indefensas, no pueden cubrir con su dama porque tu caballo controla esa casilla. Y si el rey se mueve a cualquiera de estas casillas, todo termina con el mismo jaque mate de dama F2. Dicho esto, la jugada más popular de las blancas aquí es peón C3, que es incorrecta, pero a primera vista no es fácil verlo así. Las blancas simplemente olvidan que estás jugando el Traxler, que es un contraataque y no vas a defender. Y alfil G4 es la jugada que ya pensabas jugar y que aquí es demasiado fuerte. Atacas a la dama, no tiene muchas casillas a donde ir, porque tu caballo también controla todas estas casillas alrededor. Y la única casilla disponible está en A4 dando jaque. Así ahora retrocedes con el caballo a D7 para cubrir a tu rey y también para despejar esta columna para tu dama.
Y bueno, al ver esta posición puede parecer muy complicada, se hace muy incómodo pensar como no tengo idea de qué está pasando aquí y si las blancas juegan aquí o allá, no sé. Pero si te olvidas de las líneas específicas y simplemente observas este patrón general, hay un rey en F1 que está expuesto y no hay ningún tipo de defensor a su alrededor, ¿lo ves? Todas las demás piezas están por ahí en las esquinas, como aquí, todas en las esquinas o hacia los bordes del tablero. Y gracias a eso tu plan es muy simple, dar jaque mate a este rey, atacarlo porque no tiene defensores. Y por ejemplo, si las blancas capturan este caballo, tú solo juegas dama F6, preparándote para mover el alfil y descubrir este jaque. Si las blancas capturan en E5, intentando desviarte de tu misión principal, sigues con el mismo plan, quieres mantener tu dama no aquí, sino incluso en F4, cada vez más cerca del rey blanco. Para en el siguiente turno, después de que las blancas hagan lo que sea, tu alfil se mueva. Digamos que te ofrecen un cambio de damas, tú simplemente juegas alfil D4 nuevamente contraataque, dando jaque para en el siguiente turno dar jaque mate. Bueno, como hemos visto hasta ahora, todo esto es muy peligroso para las blancas. ¿Y por qué es así? Me repito, puedes olvidar las variantes específicas, lo cual es normal, pero recordarás estas ideas generales. Así aquí las blancas perdieron mucho tiempo dando vueltas, hacen 1, 2, 3, 4 jugadas con la intención de capturar tu torre de la esquina, que de todos modos no hacía nada, y las negras por otro lado invierten todo ese tiempo en generar su ataque contra el rey blanco. Por eso las negras sacrifican el alfil aquí mismo, ¿sí? Y van por un ataque de jaque mate, mientras las blancas van perdiendo el tiempo. Bien, si tu oponente es realmente avanzado o está bien preparado, puede que entienda que no se debe hacer esta tentadora jugada de caballo por F7. No deben jugar este doble ataque a dama y torre. Eso es demasiado optimista para las blancas y toma demasiado tiempo. La jugada correcta aquí es alfil por F7, aunque solo el 27% de los jugadores la hacen. Aproximadamente una cuarta parte, o sea que la mayoría de tus oponentes escogerá una jugada incorrecta. Y estoy hablando de millones de jugadores, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Las blancas no quieren perder tanto tiempo dando vueltas, no quieren quedarse demasiado atrás en desarrollo, y ahora alfil F7 da jaque a tu rey, por lo tanto tienes que gastar tiempo defendiéndolo. El rey viene por aquí y estas piezas siguen siendo un poco inestables. Quiere jugar H6, expulsar al caballo que actualmente está defendiendo el alfil. Y con eso luego podrás capturar el alfil, así H6 es una amenaza real ahora mismo que pone en peligro a estas dos piezas. En vista de esto, las blancas tienen que retirar el alfil de F7, la mayoría de tus oponentes lo retirarán a B3, lo cual es una jugada incorrecta, pero te repito, así de engañoso es el gambito Traxler. Bueno, si no eres un jugador titulado, ni siquiera te preocupes por entrar en detalles. Te digo rápidamente que jugar alfil B3 es incorrecto. Alfil C4 en cambio no solo mantiene el alfil en esta diagonal, sino que también cuando las blancas necesiten moverlo a la defensa en esta dirección, estará disponible para hacerlo. Y aunque es natural jugar allí, se siente mucho más seguro simplemente retirar el alfil aquí. Pero la desventaja es que el alfil no puede regresar para apoyar a su propio rey. Bueno, repito, esto es de muy alto nivel, tus oponentes no tienen ni idea de todo esto. Entonces se juega alfil B3 y ahora ¿qué vas a hacer? Simplemente continúas con tu desarrollo normal. Y hay otra parte engañosa aquí. Si enciendes la computadora te dirá que las blancas están +1 porque tienen un peón de más, pero la lógica de computadora no se aplica aquí. Porque esta simplemente te dice que las blancas tienen un peón de más y si las blancas son capaces de jugar ajedrez perfecto y defender su posición, entonces al final de todo ganarán gracias a ese peón extra. Pero ojo que tiene una gran condición, que las blancas sean capaces de jugar perfecto durante las próximas 10-15 jugadas, lo cual para humanos es muy difícil, es básicamente la esencia de todo gambito. Sacrificas un peón para ganar ventaja en desarrollo y empezar a atacar. Eso en ajedrez humano funciona muy bien. Ahora supongamos que las blancas juegan aquí caballo F7. Las blancas dicen, vale, ahora parece que todo está bajo control. Quiero saltar adelante, atacar tu dama y tu torre así. ¿Qué haces entonces? Retiras la dama por F8, lo que parece como que simplemente quieres sacarla del peligro. Pero ahora cuando se captura la torre en H8, ¿qué haces? Lo mismo del Traxler inicial, alfil por F2. Y esto es todo un reto. Por cierto, alfil G4 está por jugarse amenazando a la dama. Pero por supuesto, ahora mismo solo atacamos al rey. Después de que el rey capture, esta vez caballo por E4 también entra con jaque, pero no es un jaque cualquiera, sino un jaque doble del caballo y la dama. Lo cual significa que el jaque mate está muy cerca. Después de que el rey se mueva, dama F2 llegará dando jaque mate. Y si el rey intenta avanzar, entonces tenemos dama F2 también. Y aunque no es mate inmediato, sí lo será en unas pocas jugadas. Bien, alguien con blancas puede pensar, estoy cansado de todos esos ataques, solo quiero estar seguro, quiero enrocarme, asegurarme de que a mi rey no le den mate, no le pase nada, y así estoy completamente a salvo. Pero no tan rápido, las cosas no son tan fáciles. Juegas aquí alfil G4, otra idea típica para atacar a la dama,
Y ahora es algo incómodo para las blancas porque no pueden jugar F3, dado que ese peón está clavado por alfil de C5. También retroceder con el caballo significaría en primer lugar perder mucho tiempo dando vueltas con esa pieza y además se clavaría voluntariamente el caballo y entonces caballo de 4 sería muy molesto. Después de eso, capturarás allí descubriendo a su rey y demás. Por lo tanto, también es una opción mala para las blancas. Y si no es eso, ¿qué más jugar? La última jugada que queda es dama E1. Y la dama queda demasiado desubicada allí. Ahora estas piezas no pueden moverse para nada. Y después de dama D7 tienes la amenaza de peón H6. Por encima de todo, ya completaste tu desarrollo y nota que tu rival en su mayor parte está completamente pasivo. Aquí H6 es muy incómodo porque el caballo no tiene una casilla cómoda de retirarse. Ahora las blancas pueden jugar H3 esperando que tu alfil retroceda y una vez más olvidan que estás jugando el Traxler, que es un contraataque. Juegas H6 y eso haces, contraatacas. Aquí este caballo no tiene casillas de escape buenas. Si va allí, simplemente lo capturas, arruinas su estructura de peones y das mate rápidamente. Si las blancas capturan el alfil, se activa al instante esta torre y tampoco te tomará mucho dar jaque mate después de eso. También es malo. Y finalmente, si el caballo intenta contraatacar aquí, entonces lo ignoras una vez más y te lanzas por todo. Simplemente vas por tu contraataque final. Tu dama además está muy bien colocada, apoyando al alfil. Y si las blancas lo capturan, tu dama entra en juego y vas a dar jaque mate rápidamente. Y si en cambio las blancas capturan la torre, entonces dama G4, igualmente avanzas con tu dama. La única jugada para las blancas es avanzar el peón, pero entonces dama por G3, tomas ese peón de todas formas porque el peón está lamentablemente clavado para las blancas y sigue siendo mate. Si tu oponente se acobarda ante el contraataque Traxler y se niega a capturar este peón, ya sea con el caballo o con el alfil, y en cambio simplemente enroca queriendo estar a salvo, bueno, las buenas noticias es que una vez que eso pasa, tú también enrocas. No solo haces una buena jugada de desarrollo, sino que proteges simultáneamente el peón en F7. Lo que significa que todos esos saltos del caballo blanco, todo este ataque del caballo fue una pérdida de tiempo. Y este caballo probablemente tendrá que retroceder a F3, perdiendo aún más tiempo. Bien, e incluso más, te voy a mostrar cómo castigar a las blancas por esto. Pero como ya conoces las ideas principales, ni siquiera te sorprenderá. Ya conoces esta jugada de peón D5 que haces para ganar un tiempo, ¿cierto? Y luego después de que recapturen, esta vez podría recapturar pero aún más fuerte jugar alfil G4. Una idea que ya nos resulta familiar. Usas esta jugada de alfil G4 para atacar a la dama y desarrollar tu alfil con ganancia de tiempo. De nuevo las blancas enfrentan los mismos problemas. No puede avanzar este peón porque está clavado por tu alfil desde C5. Y si la dama se mueve fuera de peligro, entonces nuevamente el caballo avanza de 4 con un montón de amenazas. Principalmente caballo por C2 amenazando doble ataque a dama y torre. Quizá alfil E2 atacando esta torre, quizá H6, en realidad tenemos muchas ideas aquí, pero la principal de la que deben preocuparse las blancas es de caballo por C2 que atacará a la dama y a la torre. Y si las blancas juegan alfil B3 pensando que todo sigue bajo control, no es así porque después de H6 estás ganando. Ahora el caballo solo tiene una casilla normal a la que ir, es caballo E4, pero entonces simplemente lo capturas. Si las blancas capturan con la dama, sigue F5 y vas a tener un ataque ganador. Recapturar con peón es más natural, parece que las blancas están bien, pero están atrasadas en desarrollo. Haces esta hermosa jugada para descubrir a su rey y exponerlo a tu futuro ataque y estás ganando. Tu plan a seguir es súper simple. Vas a jugar dama H4, dama G4 y será jaque mate. Eso es todo y las blancas no pueden hacer nada para evitarlo. Si intentan enfrentar a nuestro alfil en F3, entonces una vez más olvidan que estás jugando al contraataque. Aunque conocer aperturas es útil, es mucho más poderoso combinarlo con una comprensión real del ajedrez. Y saber cómo encontrar jugadas correctas por tu cuenta es exactamente lo que enseño en mi clase maestra gratuita, el enlace está en la descripción. Y si quieres conocer las reglas de oro de ataque de tal, mira este otro video.